gracia previniente y subsiguiente. Esta división está tomada del Salmo 59:11, misericordia eius preveniet me, y del Salmo 22:6, misericordia eius subsequetur me. ¿Cuál es el segundo paso? 22:6. Están citados acá en este fondo. Se habla de gracia previniente, refiriéndose a la iniciativa divina, y de gracia subsiguiente, cuando esa gracia previniente alcanza su efecto, a esa gracia le sigue otra. Todo esto, recordemos que el proceso de la justificación es como un proceso que tiene diversos pasos. Lo explica Santo Tomás, como la gracia se divide así también en previniente y subsiguiente, de cualquier modo que se la considere. Ahora bien, 5 son los efectos de la gracia en nosotros. Primero, sana el alma. Segundo, hace que quiera el bien. Tercero, el que obre eficazmente el bien, que quiere. Cuarto, que persevere en el bien. Quinto, que alcance la gloria. Por consiguiente, la gracia, en cuanto causa en nosotros el primer efecto, se llama preveniente respecto del segundo efecto. El hacer, el sanar el alma, es preveniente respecto del querer el bien. El segundo, la que causa, en cuanto causa en nosotros el segundo, se llama subsiguiente respecto del primero. El querer el bien sigue a sanar el alma. Y como un efecto es posterior a otro y anterior a un tercero, del mismo modo la gracia puede llamarse preveniente y subsiguiente según el mismo respecto y autoridad. Por eso se previene para que sanemos y nos sigue para que una vez sanados vivamos. Previene para que seamos llamados y nos sigue para que seamos glorificados. No tiene mayor problema. Lo mismo la división de la gracia, artículo segundo, acá me salté, puse en orden invertido, se puse como subsiguiente, como preveniente, el que era subsiguiente. El tema, ¿no? En el artículo segundo, la división de la gracia en operante y en cooperante. Una división parecida a la anterior, pero simplemente mira esta división a la acción de Dios en nosotros y a nuestra cooperación con la gracia divina. En las gracias operantes es Dios el que tiene la iniciativa y nos excita para obrar el bien. En la gracia cooperante ya interviene nuestra voluntad y son las dos las que trabajan juntas. Es decir, Dios nos ayuda a realizar el bien. O sea, es operante en cuanto es iniciativa del solo Dios. Cooperante en cuanto que la iniciativa divina se une con nuestra libertad. Entonces, contra cita San Agustín. Cooperando Dios en nosotros, perfecciona lo que obrando comenzó. Porque Él mismo comienza a obrar para que nosotros queramos y coopera en la perfección de la obra con los que ya quieren. Operante es la iniciativa de Dios solo, cooperante es la colaboración de Dios con nuestra libertad, o de nuestra libertad con la gracia de Dios. Estos conceptos se añaden o se aplican, como lo señala Santo Tomás aquí, de manera análoga a la gracia habitual y a la gracia actual. La gracia habitual es operante en cuanto que vuelve el alma agradable a Dios, en cuanto que Dios da un ser divino al alma, el cual la gracia es el único principio formal. La gracia es como forma de la vida divina en nosotros. Y es cooperante, la gracia habitual, en cuanto que es principio del acto meritorio en concurrencia con el libre albedrío.
La gracia actual, en cambio, es operante cuando tiene por efecto una operación saludable en la que nuestra alma es solamente movida y Dios es solo motor. Aquellos efectos en que nuestra mente, dice Santo Tomás, es movida y no motor, sino que es Dios solo el motor. La operación se atribuye a Dios, se llama gracia operante. Primera iniciativa divina que previene todo mérito nuestro. El primer toque de Dios en el alma de un pecador para el arrepentimiento. La cooperante normalmente sigue a la operante. La primera iniciativa es de Dios solo, pero después nuestra libertad se une a ella, la acción de Dios, y entonces se llama la gracia cooperante. La gracia actual, operación en la que nuestra alma se mueve ella misma y al mismo tiempo es movida. Después del primer toque de Dios, nos dejamos llevar colaborando con esa gracia que nos va moviendo. Los momentos se relacionan, se relaciona con lo que veíamos antes, lo que acá viene después, de alguna manera la primera gracia operante es también previniente, pues ya no es previniente o subsiguiente relativamente. Decíamos que Dios ofrece cuando una gracia está ofreciendo otras gracias, como viene el fruto ofrecido en la flor, una serie de gracias, por ejemplo, que van llevando al hombre a la gracia, a la santificación, que como veíamos cuando Dios ofrece la primera gracia. Si el hombre no la rechaza, Dios la hace fructificar en nuevas gracias que finalmente lo llevan al hombre a la gracia santificada. Cada una de esas nuevas gracias es previniente en cuanto prepara la gracia nueva y subsiguiente en cuanto que esa gracia sigue. Esa subsiguiente será previniente con respecto a la otra, que es como un proceso de crecimiento. Lo primero es Dios solo que obra, que es operar. Dios obra y me mueve sin mí, pero después yo entro en eso, entonces mi libertad colabora con la acción. Es algo que es muy importante en nuestra vida espiritual. Tenemos el peligro, lo decimos como algo natural casi del pelagianismo. Es darme cuenta que mi santificación, más que ser yo, la hago por más que tengo que trabajar, como si todo dependiera de mí, pero mi trabajo es más que nada una colaboración con la gracia. Esa colaboración sobre todo es quitar obstáculos. Dejar que la gracia de Dios trabaje en mí y me vaya llevando suavemente de gracia en gracia hacia la plenitud. Ese tiene que ser mi trabajo. Y para eso lo más importante que es cooperar. Algunos decíamos, esa frase siempre hay que matizarlas, que los beatos, entendido beatos entre comillas, un poco despectivo, que a veces se dice que tipo es muy beato, los beatos quieren ser santos, en cambio los santos quieren servir a Dios. Entonces no me preocupo tanto por ser santo yo, sino que me preocupo por agradar a Dios, porque mi voluntad se identifique con la voluntad de Dios, por ser fiel a las gracias a través de las cuales Dios me va pidiendo algo en cada momento. Sobre todo recordemos eso, que el trabajo de la gracia es, como decíamos al hablar de la parábola o de la alegoría de la vid y los sarmientos, es como un influjo permanente. Piensa que llegó una gracia de Dios, ¿por qué? Porque es algo que me llama la atención. Pero en realidad no es solo eso, que constantemente Dios en cada momento está dando su gracia, que está ofreciendo, su gracia que está auxiliando. Constantemente la sangre da vida al cuerpo, constantemente la savia da vida a la planta, la hace crecer y la hace florecer y la hace fructificar. Bueno, aquí pasamos a la cuestión siguiente, la cuestión 112, que mira las causas de la gracia. Es decir, cómo es causada la gracia.
La causa eficiente, miramos en primer lugar cuestión 112, artículo 1. La causa eficiente, y miremoslo como causa eficiente principal, tenemos que decir que es solo Dios. Salmo 84:12, Dios da la gracia y la gloria. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Juan 1:12-13, que no nace de la carne, ni de querer de hombre, ni la sangre, ni de querer de hombre, sino que son nacidos de Dios. Y otro texto que ya hemos visto, 15 de Juan, sin mí nada podéis hacer. 2 Corintios 3:5, no porque podamos pensar algo por nosotros como si de nosotros fuera, sino que nuestra suficiencia nos viene de Dios. Sobre esto hay una serie de textos que se podrían citar del Concilio de Orange, Vaticano II, contra los pelagianos, los semipelagianos, 180, 182, 183, 187, 188, 193, 198. Pero podemos señalar que esta doctrina aparece explícitamente enseñada y resumida en el Concilio de Trento, en el siglo 799. Cuando se dan dos números, siempre el número mayor corresponde al este del siglo 799, el menor al siglo 799. En 799 o 1529 define la justificación, luego de describirla, a través de las causas, cuyos justificaciones cause sunt finalis quidem gloria Dei et Christi et vita eterna. Eficiente, la causa eficiente, Dios misericordioso, que gratuitamente lava y santifica, signando y ungiendo con el Espíritu Santo de la promesa, que es garantía de nuestra herencia. Es decir, que expresamente el arausicano enseña que la gracia viene de Dios, que es don divino, etc. Expresamente Trento habla, en lenguaje técnico, Dios es el Dios misericordioso que gratuitamente nos purifica y santifica, asignándonos y ungiéndonos con el Espíritu Santo de la promesa, que es garantía de nuestra herencia. Parece claramente designado como causa eficiente. La argumentación de Santo Tomás es algo que todo lo que hemos visto hasta aquí nos tiene que indicar. Y es que hemos visto la sobrenaturalidad de la gracia. Es decir, que la gracia es un don que excede todo poder de la naturaleza creada. Es participación de la naturaleza divina como naturaleza superior. Entonces, no hay ninguna causa eficiente humana, ni creada, ni angélica, que pueda producir de suyo la gracia. El don de la gracia excede el poder de la naturaleza creada, ya que no es otra cosa que una participación de la naturaleza divina que excede toda otra naturaleza. Por consiguiente, es imposible que una criatura cause la gracia. Y por lo tanto es necesario que solo Dios deifique, comunicando la unión de la naturaleza divina por cierta participación de Dios. Como es imposible que algo que no sea fuego quede. Esto tiene tanta fuerza que ni siquiera, de algún modo, la primera objeción presenta que la gracia y la verdad fue dada por Jesucristo, pero ni siquiera la humanidad de Cristo como tal podría causarla como causa eficiente y principal. La humanidad de Cristo es como un órgano de su divinidad, dice el Damasceno, solución primera. Pero el instrumento no causa la acción del agente principal con poder propio, sino con el poder del agente principal. Luego, la humanidad de Cristo no causa
la gracia con poder propio, sino con el poder de la divinidad que le está unida. Por lo cual las acciones de la humanidad de Cristo son saludables, como causa instrumental. Si la humanidad de Cristo es, de algún modo, el primer sacramento, signo sensible y eficaz de la gracia, instrumento coyunto, con mayor razón esto se puede aplicar, y aquí lo hace en la respuesta segunda, a los sacramentos. Los sacramentos causan la gracia, pero no como causa eficiente misma. Solo el poder divino el que las puede causar. Los sacramentos son, como la humanidad de Cristo, instrumentos. Técnicamente se habla de la humanidad de Cristo, instrumentos conjuntos, unidos, instrumentos separados, instrumenta separata cuando se habla de los sacramentos. Sí, es una verdad clara, es una verdad definida, es una verdad que no se discute. Lo que sigue sí es algo que se puede discutir, que es de qué modo causa la gracia, de qué modo Dios produce la gracia. Ya entran las opiniones teológicas, me limito a señalarlas. La primera opinión que se puede señalar, Dios la causa por creación. Como Dios crea el ser natural sin hilo, Dios crearía en nosotros este ser sobrenatural, también a partir de la nada. Sin embargo, como señala aquí la introducción, página 799, si decimos que la gracia es causada por creación, tropezamos con dos graves inconvenientes. Primero, la creación es sólo de cosas subsistentes, mientras que la gracia es un accidente. Segundo, en la creación de un efecto no se puede dar un instrumento, se puede fabricar con un instrumento, se puede crear con un instrumento. El instrumento, que es causa eficiente segunda o instrumental, o dispositiva, la función principal del instrumento es preparar la materia para recibir la forma, pero supone ya una materia existente. Y aquí tenemos que la humanidad de Cristo y los sacramentos, como señalábamos recién, son causas instrumentales físicas de la gracia. Aparecería más probable que la gracia es producida por educción de la potencia del alma. Pero, para no macanear aquí, hay que hacer una distinción. Pero para no macanear aquí hay que hacer una distinción. No hay en el alma una potencia natural activa que pueda producir la gracia, ni siquiera con la ayuda divina. No existiría una cierta proporción, quizás una disposición para la gracia en el alma, como de alguna manera el árbol está en la semilla, como en el hombre está la posibilidad de realizar actos de inteligencia y de voluntad, sino que si se habla de una potencia, habría que señalar, sí, una cierta potencia, pero esta potencia es obediencial, no pasiva. La potencia pasiva obediencial dice orden a Dios como agente supremo y infinito, que puede extraer de la potencialidad de la materia cualquier forma que no diga abierta repugnancia con ella. Esto parecería lo más probable, y es lo que de alguna manera se expresa cuando se dice que la gracia supone la naturaleza, es decir, lo que alguna vez hemos señalado de paso. Dios no puede infundir la gracia a una mesa, ni a una planta, ni a una vaca. ¿Por qué? Porque ninguna de esas tres cosas tiene potencia obediencia para. No es una naturaleza capaz de gracia. En cambio, en el hombre no la puede producir el hombre por sí mismo. Pero en el hombre hay como una capacidad pasiva que Dios puede trabajar sobre ella, y a partir de ella deducir o producir su gracia. Me limito a señalarlo. La explicación de esta afirmación aparece en la página 801 de la introducción. La gracia, según su propia naturaleza, pide ser producida no por creación ni por concreación, sino única y exclusivamente por educción de la potencia obediencial del alma. Esto entonces, si miramos la causa eficiente, principal y física de la gracia,
decir, aquel que la produce. Y decíamos, solo Dios. Pero aquí se podría también hacer una distinción para señalar la causa deficiente, principal también en cierto modo, pero no física, sino moral o meritoria de la gracia. Y esa causa es Cristo. El mismo texto del Concilio de Trento, cuyo justificaciones causa sunt, empieza con la final, la eficiente, que ya leímos, y luego meritoria, autem dilectissimus unigenitus suus Dominus noster Iesus Christus, el cual, cuando éramos enemigos, Romanos 5:10, por la excesiva caridad con la que nos amó, Efesios 2:4, nos mereció la justificación por su santísima pasión en el leño de la cruz y satisfizo al Padre por nosotros. Es decir, tiene señalado expresamente Cristo como causa eficiente, principal en cierto modo, pero meritoria, en cuanto que nos merece con su pasión la gracia y paga al Padre por nosotros, satisface al Padre por nosotros. Hablando de Cristo, en la parte tercera de la suma, cuestión 48, artículos 1 al 4, Santo Tomás explica de qué manera Cristo es causa meritoria de nuestra gracia, causa moral de nuestra gracia. Distingue por bien y mérito, merece por nosotros, por modo de satisfacción, por modo de sacrificio ofrecido al Padre y por modo de redención. Artículo 1 al 4. Y por último, hemos hecho referencia ya, indicábamos en la solución primera y segunda, la causa eficiente instrumental. Señalábamos la distinción que suele hacerse, instrumentum conjunctum, la humanidad de Cristo, solución primera, instrumenta separata, los sacramentos, solución segunda. El concilio hace referencia particularmente a los sacramentos, especial al del bautismo. Causa instrumental, el sacramento del bautismo, que es sacramento de la fe, sin la cual nadie recibió justificación, cuanto que nos comunica la primera gracia, pero el sacramento adquiere su fuerza de la encarnación, pasión y resurrección de Cristo. Por eso, la humanidad de Cristo debe ser como sacramento primordial. En el artículo segundo se pregunta por la disposición, es decir, se requiere por parte del hombre alguna preparación o disposición para recibir la gracia. La gracia actual no requiere ni tampoco se puede dar una preparación previa. Es decir, la primera gracia es totalmente gratuita, puede encontrar al hombre en el más miserable de los estados. Puede ser el pecador más corrompido y cretino, sin embargo, Dios lo toca con la gracia actual. Necesita una disposición. La gracia misma es la que inicia la disposición del hombre para recibir ulteriores gracias. La gracia habitual sí es necesaria por parte del adulto consciente, preparación. Decimos del adulto consciente porque no necesita la preparación o disposición en el niño bautizado. El niño basta el hecho de que no ponga obstáculo y Dios te comunica su gracia. Pero en el adulto consciente, el adulto inconsciente se equipara al niño, el deficiente mental profundo, se equipara al niño sin razón. En el adulto mental consciente sí es necesaria una disposición. No puede darse ninguna forma si no hay una materia dispuesta para recibir la forma. Aquí, ¿cuál es la materia? La materia es el sujeto dispuesto. Por eso se puede bautizar al adulto sin que el adulto de alguna manera se disponga para recibir el bautismo. El niño no puede poner obstáculos, pero el adulto sí.
necesario que sepa lo que va a recibir, que quiera recibir. Es él el que tiene que responder, no los padres o padrinos por él. Es él el que tiene que rechazar el pecado, arrepentirse del pecado, a Dios. El Concilio de Trento, en el 797, habla precisamente sobre esto, de la necesidad de la preparación para la justificación en los adultos. ¿Y de dónde viene? Declara el concilio además que el mismo inicio de la justificación, referencia remota a los semipelagianos, viene de Dios, en los adultos, a Dios, por la gracia preveniente de Jesucristo. Es decir, por aquel llamado, por aquella vocación por la que son llamados, sin que exista por su parte ningún mérito, para que los que por sus pecados estaban en aversión a Dios, por la gracia que los excita y que los ayuda para convertirse, se dispongan para recibir la misma gracia, se dispongan para recibir la justificación asintiendo y cooperando la misma gracia. De tal manera que cuando Dios toca el corazón del hombre por la iluminación del Espíritu Santo, ni se puede decir que el hombre no haga absolutamente nada al recibir aquella inspiración, porque de hecho puede rechazarla. Pero tampoco hay que decir que el hombre sin la gracia puede moverse hacia la justificación por su sola libre voluntad. Por lo cual en las Sagradas Letras se dice: convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros. Zacarías 1:3. A lo que respondemos, Jeremías 5:21, conviértenos, Señor, a ti y nos convertiremos. Tomás cita contra Amós 4:12. Prepárate para el encuentro de tu Dios, Israel. Y 1 Reyes 7:3. Preparad vuestros corazones al Señor. Este capitulito breve, número 197, nos habla de la necesidad de esta preparación, asintiendo y cooperando a la gracia, es decir, a las gracias actuales que van moviendo o llevando al hombre o disponiendo al hombre para la justificación, es decir, para la infusión de la gracia santificada. En el número 814, el canon: si alguno dijera que el libre albedrío del hombre movido y excitado por Dios en nada coopera, ni el cooperar y asintiendo Deo excitante provocante, en nada coopera asintiendo a Dios que lo excita y que lo llama, para que se prepare y se disponga para obtener la gracia de la justificación, y que no pudiera disentir siquiera, sino que se encuentra como algo totalmente inánime y que nada hace, que se encuentra de un modo totalmente pasivo, que sea nada. Es decir, cooperación del hombre a Dios que lo excite, que lo llama por su gracia, que es necesario. No es una cosa puramente pasiva y llevada. Desde el número 817 o 1557. Si alguno dijera que todas las obras que antes de la justificación se hacen, por cualquier razón que hayan sido hechas, son verdaderamente pecados o merecen el odio de Dios, y que cuanto más vehemente alguien procura disponerse para la gracia, tanto más gravemente peca, que sea anatema. Y en el número siguiente condena la proposición que dice: si alguno dijera que por el miedo al infierno, por el cual recurrimos a la misericordia de Dios y nos dolemos de nuestros pecados o nos apartamos de pecar, esto nos hace más pecadores todavía. O sea, la atrición que nos aparta del pecado nos hace más pecadores todavía, mirarla como algo malo, como hacían los reformadores, que sean anatema. Es decir, la atrición es uno de los pasos por los cuales el hombre puede prepararse, no el más perfecto. Y en el canon 9, número 1819 o 1559, si alguno dijera que el impío es justificado por la sola fe, si esto lo entienda de tal modo como que ninguna otra cosa se requiere para que